¿Y si fuera posible contar toda la historia del mundo? Les contaremos toda la historia. Cómo se preparó el planeta para el dominio humano. Cómo la edad de piedra nos llevó a los motores de vapor. Cómo las primeras semillas germinaron convirtiéndose en ciudades y civilizaciones. Les mostraremos todo lo que necesitan saber en las próximas horas. 6000 años antes de nuestro tiempo. 6000 años atrás, la domesticación de animales y plantas prepara el terreno para la siguiente fase de la historia humana. Al nacimiento del hombre, en África, las grandes pirámides se erigen en los bancos del Nilo. Las primeras etapas de Stonehenge se levantan en la antigua Britania. Y de vuelta a Sumeria, unos montículos artificiales a modo de templo llamados Sigurata se levantan cada vez más altos, como en dirección al cielo. ¿Dónde y cuándo se originó la civilización? Los expertos han elaborado muchas teorías, pero a veces las evidencias contradicen por completo todas las hipótesis. Bajo el suelo congelado de Siberia, se han encontrado especies animales extinguidas por un repentino cataclismo global, como el mamut gigante. Sabemos de una catástrofe así por otro mito, el diluvio bíblico, Noé y su arca, un mito igualmente despreciado por los científicos. Cuando rechazan el diluvio bíblico y a Noé y el arca como una fábula, los científicos están ignorando el hecho de que hay cientos de mitos de diluvios en todas las culturas, aparte de las narraciones de Mesopotamia y de los hebreos, que dicen lo mismo sobre un desastre planetario que virtualmente borró al género humano antes del comienzo de la historia conocida. ¿Hubo realmente algo parecido a un diluvio? Y si así fue, ¿existió una civilización anterior a todas las otras? Antiguos dedos de piedra que se elevan a los cielos y se extienden a lo largo de varios kilómetros. Gentes que apenas se distanciaban del hombre de las cavernas sacaron de sus canteras estas gigantescas piedras. Algunas pesan 100, 200 y hasta 300 toneladas. Hay que preguntarse por qué alguien construiría estas gigantescas estructuras por todo el mundo. Y muchas de ellas son muy similares. Nos hace pensar que hay algún tipo de conexión entre todos estos lugares antiguos, que sus constructores los hicieron con un propósito parecido. Por mucho que los expertos lo nieguen, las similitudes entre todos estos lugares son asombrosas. Escritura jeroglífica, cuerpos momificados, grandes habilidades astrológicas, técnicas de construcción a prueba de terremotos. Si estos lugares fueron construidos en épocas distintas, no pudieron ser construidas por la misma gente, pero los monumentos no pueden ser fechados, solo los restos orgánicos encontrados cerca. Entonces, ¿los incas realmente construyeron Machu Picchu? ¿Los egipcios realmente construyeron las pirámides? Los chinos están plantando árboles en sus pirámides. Cuando desaparezcan en el bosque, nadie podrá resolver su misterio.
Esta línea de miles de kilómetros pasa por muchos lugares antiguos de importancia a lo largo del planeta. En Perú pasa por los dibujos de Paracas, las pistas de Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cuzco, Sacsayhuamán y las pirámides de Paratoari. En África cruza Mali y las misteriosas tierras Dugon, quienes conocían las estrellas Sirio B y C antes que ningún astrónomo. Argelia y el Tassili Ninjar, con sus pinturas de dioses marcianos. En Egipto atraviesa el oasis de Siwa y el templo del oráculo de Zeus Hammon, y por la gran pirámide de Giza. Luego cruza Petra, donde nació Abraham, Persépolis en Irán, Mohenjo-Daro en Pakistán, donde se encuentran las escrituras ilegibles muy parecidas a las de la isla de Pascua. Después cruza un lugar que todos conocemos como la Casa de los Dioses, Khajuraho en India, Pai en Birmania, Sukhothai en Tailandia, Angkor Wat y Praviher en Camboya, y termina en el lugar más aislado y misterioso del planeta, la isla de Pascua. Hay una impresionante precisión en esta alineación. Pero muchos lo encuentran difícil de creer. Dicen que las increíbles similitudes entre los lugares antiguos a miles de kilómetros a lo largo de la Tierra es solo otra coincidencia. Si estos sitios se alinearon en una sola línea a través del planeta, también es una coincidencia. ¿Pudo ser una civilización más antigua que al parecer desapareció? No todos están tan convencidos. Dados los desastres naturales que pueden ocurrir en la Tierra, tales como movimientos continentales, erupciones volcánicas e impacto de grandes meteoritos, no hay nada que nos impida decir que alguna vez existió una civilización más avanzada en nuestro planeta. ¿Entonces es posible que una civilización más avanzada haya vivido en nuestro planeta? Esta es una conclusión muy radical y, por supuesto, genera más preguntas. ¿Por qué no quedan vestigios de estas personas? Lluvia e inundaciones destruyeron esta humanidad, esta creación. Es algo parecido al diluvio de la Biblia. El quinto sol es el sol del movimiento, el sol de la tierra, el fuego, el agua y el aire. El movimiento de la vida. Pero este sol tendría un fin, y este fin conlleva grandes cataclismos bajo el decreto de los dioses. Esta destrucción es un castigo por el mal comportamiento humano. La ciencia de hoy nos hace revisar de nuevo estas leyendas. El clima en el planeta cambió radicalmente. Esta catástrofe hizo desaparecer especies completas, como el mamut o el tigre dientes de sable, y posiblemente muchas más. Tenemos evidencias de un diluvio universal cuando observamos los sedimentos, estudiando su estructura, en los fósiles encontrados en esos sedimentos y, ¿por qué no?, también en lo que llamamos la columna estratigráfica. Encontramos el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Esas son algunas de las grandes estructuras que vemos. Las podemos encontrar en Estados Unidos. Vamos a Europa y adivina qué, encontramos las mismas secuencias. Vamos a Asia y encontramos las mismas secuencias. Vamos a Australia y encontramos las mismas secuencias. No solo encontramos las mismas secuencias en la estructura y en el contenido, también en el contenido fósil.
Para mí, esto demuestra que algo tuvo que pasar en todo el mundo. Si no fuese de forma simultánea, estuvo muy cerca de serlo, para que se depositaran estos sedimentos y todas las estructuras sedimentarias. Intento centrarme en las cosas que se han registrado y nos han ayudado a darnos cuenta del aspecto universal del diluvio. Por ejemplo, lo que llamamos las calizas de Creta del Cretácico y que se encuentran en todo el mundo. La capa de Creta se deposita bajo el agua. Se forma a partir de los esqueletos de carbonato de calcio de foraminíferos, que son organismos marinos. Y hay grandes cantidades de estos organismos. Este estrato se extiende en todo el continente y de continente a continente. Y solo pueden depositarse estando bajo el agua. Por lo tanto, todo el mundo debió estar bajo el agua al mismo tiempo. Estas son pruebas tan convincentes de un diluvio universal que realmente uno necesita de mucha imaginación para contemplarlo como una serie de avances y regresiones periódicas del mar. Y esos son solo un tipo de depósitos que nos dicen que sucedieron cosas de escala mundial, porque tenemos Creta en varias partes del mundo y todas ellas están en la misma posición dentro de la columna geológica. Encontramos que están sobre arena que contiene hierro, que llamamos arenisca glauconítica. Y encontramos la arenisca glauconítica en Inglaterra. Podemos encontrar el mismo estrato de calizo en Estados Unidos, en Alabama. Podemos encontrarlo en Australia. Y adivina qué, sí, siempre está sobre las areniscas glauconíticas y tienen siempre los mismos tipos de fósiles. Este es el kit de la cuestión, y es una prueba de que sucedió algo similar en todo el mundo. Estoy en el margen sur del Gran Cañón a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Estoy aquí sobre lo que llamamos la formación de roca caliza Kaibab. Esta roca caliza se encuentra en toda Nevada, Utah, Arizona e incluso tan lejos como el estado de California, y está repleta de fósiles marinos. El hecho de que encontremos aquí fósiles marinos nos dice que este estrato debió formarse rápidamente, porque es la única manera de que se produzca la fosilización. Hay ciertos tipos de formaciones de roca caliza. Algunas formaciones de rocas calizas características del Gran Cañón y de otras áreas durante el Paleozoico se encuentran también en Europa y Asia y en otras partes del mundo. Estas rocas calizas son muy típicas porque están distribuidas por todo el mundo. En los estratos hay cosas que aquí son características y que están en todo el mundo. Un poco más arriba se aprecian otras características iguales en todo el mundo y un poco más arriba las rocas presentan otras características homogéneas en todo el mundo y así podríamos seguir. Hay muchos ejemplos de esto. Pero ¿por qué están en todo el mundo? La mejor forma de explicarlo es mediante una catástrofe a nivel mundial. La extensa distribución de caliza de Creta y otras capas sedimentarias se corresponde con lo que se esperaría ver en una catástrofe mundial. Pero los fósiles considerados con frecuencia como pruebas de la evolución, en realidad son evidencia de la historia del diluvio del Génesis. Encontrar los mismos fósiles en las mismas capas, en todo el mundo, es otro punto destacado que da consistencia al relato de un diluvio universal, un fenómeno mundial. Y cuando vemos los registros fósiles, encontramos fósiles más pequeños, menos complejos en el fondo. Y conforme subimos por la columna estratigráfica, encontramos una complejidad cada vez mayor. Y esto ha llevado a muchas personas a creer en una progresión evolutiva en el registro fósil que iría de lo simple a lo complejo. De hecho, no sucede así. No existe ningún animal simple. Todo animal, toda criatura encontrada es muy compleja. Mucha gente habla sobre eso como la primera aparición de vida. Quisiera sugerir que no deberíamos verlo como un registro de vida, sino un registro de muerte. Es el primer registro preservado de las cosas que murieron. Tenemos esta compleja destrucción por agua, el diluvio. Y conforme estos sedimentos se están depositando, también se depositan y quedan atrapadas las formas de vida conforme van muriendo. De más sencillos a más complejos a más complejos.
Es obvio que si cubres un medio con turbidita, los seres que viven en el fondo quedarán enterrados en el fondo. Los que nadan en un nivel superior quedarán enterrados en un nivel más alto. Y los que están en la parte superior los encontraremos arriba. Eso es exactamente lo que vemos. Encontramos que los peces están fosilizados en su posición de nado, algunas veces con comida en su boca. Es una muerte instantánea. Los fósiles solo se forman cuando se entierran con rapidez. Para tener un entierro rápido se necesita una catástrofe, una avalancha de barro provocada por lluvias intensas o por un diluvio. El hecho de que haya tantos fósiles en todo el mundo o en los mismos estratos demuestra un entierro rápido a escala mundial. Otra pista que señala que esto fue el resultado de un diluvio universal es el hecho de que estos animales fueron arrastrados a los llamados cementerios fósiles por corrientes muy fuertes. Cementerios fósiles. Los cementerios fósiles son algo con lo que la mayoría de las personas no están familiarizadas. Están asociadas a una mortandad masiva. Eso significa que muchos animales murieron y fueron enterrados casi al mismo tiempo. Y probablemente el más popular de estos tipos de depósitos son los de dinosaurios. Pero hay zonas de concentración que siempre me han hecho pensar. Tenemos que entender cómo se comportan los sedimentos. Tal vez se trataba de zonas bajas y esos animales fueron arrastrados y depositados en una depresión, de manera que las aguas que movían estos cuerpos los concentraron ahí. Encontramos este tipo de cosas en todo el mundo. Por ejemplo, hay estratos en el centro de Utah con braquiópodos. Los braquiópodos son como las almejas. Hay, quién sabe, millones de estos organismos formando estos estratos. Eso es un cementerio fósil, una cantidad de fósiles desmesurada. En este momento estoy trabajando en un yacimiento óseo en Wyoming, donde tenemos restos de 10.000 dinosaurios o más. Esto verdaderamente nos habla de una catástrofe. No se forman yacimientos óseos sin que haya una catástrofe. Al menos en nuestro yacimiento encontramos que los huesos no están como esperaríamos que estuvieran si un grupo de animales hubiera muerto en un periodo de tiempo muy amplio. En lugar de eso, los huesos están desarticulados y organizados según su tamaño. Hay huesos grandes al fondo y huesos pequeños arriba, y la única manera de que esto pase es que toda esta gran cantidad de restos fueran transportados como si una corriente los arrastrara hacia las aguas más profundas y los huesos se clasificaran conforme se iban moviendo. Por ejemplo, la cuenca Karoo es enorme y los dinosaurios y las criaturas están orientados según la dirección de la corriente del agua. El pensamiento moderno diría que estos animales debieron depositarse en cuencas de ríos y después se esparcieron prácticamente por todo el continente. Eso sería un río gigante. No es algo que suceda hoy en día. Habría que imaginarse un mundo completamente diferente en el pasado. Hay tantas cosas que apuntan hacia un diluvio universal. Las violentas fuerzas del diluvio arrastraron miles de animales a zonas donde se fosilizaron después. Sin embargo, en otras condiciones, los mismos restos de animales se convirtieron en carbón. El carbón aparece por una gran cantidad de plantas que se depositaron todas juntas y se compactaron y cambiaron su estructura química en carbón. Los depósitos de carbón pueden ser muy extensos, pueden ser pequeños, aunque un solo depósito puede llegar hasta 300 metros de espesor. Lo encontramos en estas vetas finas, con la base y la parte de arriba muy definidas, que no es la forma en la que crecen las plantas. Parece como si hubieran sido transportadas. Fueron evidentemente depositadas por el agua. Se encuentran organismos marinos en yacimientos de carbón que están situados en tierra. Esto desmiente cualquier historia que contradiga el relato bíblico. Encontramos grandes cantidades de carbón. En Wyoming tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Australia tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Europa tenemos, también en Pensilvania, y estos son solo algunos ejemplos.
Cubren miles de kilómetros cuadrados y todos estos depósitos de carbón son del mismo tipo, en la misma posición dentro de la columna estratigráfica que se extiende hasta Europa y Rusia, y así podríamos continuar. La extensa distribución de estos depósitos de carbón es de escala mundial. Independientemente de su ubicación, estos depósitos de carbón también están en la misma posición en la columna estratigráfica, lo que demuestra que se depositaron al mismo tiempo. Por lo tanto, es lógico concluir que la formación de estos depósitos de carbón son el resultado de una catástrofe provocada por agua que sucedió a escala mundial, más o menos al mismo tiempo. Se estima que se necesitan de 600 a 900 centímetros de vegetación para formar 30 centímetros de carbón. Algunos depósitos de carbón tienen más de 30 metros de espesor, lo que requeriría más de 60 o 90 metros de vegetación cubriendo un área de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Cuando los científicos ven la cantidad de carbón que tenemos en la Tierra hoy en día, se dan cuenta de que no hay forma de que la vegetación del planeta pudiera cubrir esa cantidad de carbón. Y estoy de acuerdo con eso. La diferencia es que ellos creen que el carbón es el resultado de la acumulación de millones de años de vegetación. Pero la Biblia nos dice que la Tierra antes del diluvio era un planeta verde y exuberante. No es imposible que el carbón venga de la vegetación existente antes del diluvio. Muchos científicos creen que cuando se formó el firmamento, la Tierra estaba sometida a poco más de 2 atmósferas de presión. Estas 2 atmósferas de presión generarían un crecimiento muy abundante. Donde ahora vemos vastos desiertos, cordilleras y continentes helados, hubo una vez, antes del diluvio, tierra fértil y vastos bosques como nunca hemos visto. Encontramos grandes cantidades de petróleo en los desiertos del Medio Oriente, vestigios de sus antiguos paisajes verdes. Los científicos encontraron en los testigos perforados en la Antártica que el continente antes era un bosque tropical cubierto de palmeras. Los vastos bosques enterrados en la Tierra durante el diluvio y que después se han transformado en carbón y petróleo, forman los extensos yacimientos que vemos hoy en día. Hay tantas evidencias que no es posible investigarlas todas en tan poco tiempo, pero mirando a gran escala todo el panorama, vemos que la Tierra nos habla por sí misma. Hemos visto cómo no hay erosión entre los diferentes niveles de estratos horizontales del Gran Cañón, lo cual nos dice que estas capas se depositaron rápidamente y no a lo largo de millones de años. Hemos visto que la magnitud de esta catástrofe tuvo que ser al menos tan grande como el tamaño de algunos de estos estratos que formó, y que incluso se extiende a otros continentes, lo que confirma su impacto mundial. Hemos analizado cómo no hay rastro de erosión en estas capas sedimentarias durante los supuestos cientos de millones, o incluso miles de millones de años, mostrando que esto no concuerda con el modelo evolutivo. Comprobamos que en el primer estrato sedimentario se encuentran animales fósiles completamente formados, y no en etapas evolutivas progresivas. Hemos visto cómo la existencia de fósiles en estas capas son la evidencia de que fueron rápidamente enterrados, ya que algunos fósiles de peces se encuentran con comida en su boca y en posición de nado. Encontramos que los grandes cementerios fósiles son una sólida prueba de que miles de animales muertos, peces, mamíferos e incluso aves, fueron arrastrados juntos y depositados en depresiones donde quedaron cubiertos y fosilizados. Hemos visto cómo los depósitos enormes de carbón y petróleo que ahora encontramos solo pudieron formarse por la compactación de la vegetación existente de una tierra verde y exuberante que fue destruida y enterrada. Vimos cómo el estrato de creta del Cretácico, formado por el diluvio, cubre todos los continentes tal y como cabría esperar en una catástrofe mundial. Cuando miramos estas pruebas en perspectiva, ¿qué vemos? La propia Tierra nos dice que una vez fue diezmada por una catástrofe mundial provocada por el agua. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown.
En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. Cerca del 4000 a.C. de la gran extinción,